Colombianos, qué deslealtad del señor Álvaro Leiva, ex canciller del gobierno de Gustavo Petro. Resulta que en las últimas horas publicó una dura carta contra el presidente, habló de Benedetti, habló de Saravia, habló de drogadicción del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué lo hace? ¿Con qué objetivo lo hace? Resulta que este señor pues le envió esta carta al presidente Gustavo Petro y pues adjuntó el recibido, el sello de recibido como tal y demás, ¿no? Sin embargo, al día siguiente la hace pública a todos los medios. Él dice: ciudadanas y ciudadanos, me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer 22 de abril del año en curso al señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Incluyo el sello de comprobante de recibido de la presidencia. ¿Con qué objetivo hace esto este señor? Está muy dolido porque lo sacaron de la Cancillería. Pues al parecer sí, señores. Pues resulta que este ex canciller de la República publicó pues esta carta este 23 y pues definitivamente toca unos temas muy sensibles. Conflictos entre ellos como Laura Saravia y Armando Benedetti y desapariciones del mandatario en Francia. Un problema de drogadicción, dice él. Precisamente uno de los puntos más polémicos que planteó Leiva en su texto es esta vez pues que supuestamente el presidente Gustavo Petro se desapareció en París, algo que al exministro le produjo pues desazón y desconcierto. Dice él textualmente en la carta: la ocasión en que usted se desapareció 2 días en París durante una visita oficial, como si mi inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller, y mucho más cuando supe dónde había estado, dice él. Por esta época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Asimismo, habló de un supuesto problema de drogas del mandatario de los colombianos, pero sin embargo sin ninguna prueba. Este señor, lanzando estas acusaciones, pues sin ninguna prueba, deja mucho que desear. También dice él textualmente en la carta: fue en París donde pude confirmar que usted tenía problemas de drogadicción, pero ¿qué podría yo hacer? Seguro fui inferior, lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. De otro lado se refiere a que la hoy canciller Laura Saravia, quien según él era dueña del tiempo del presidente y en algunos quehaceres suyos pues le daba órdenes prácticamente. Asumí la Cancillería con ánimo desprevenido, con deseos sí de lucirme, buscando que usted alcanzara a ser un líder continental y una esperanza mundial. Pero me sorprendió desde un comienzo que no nos pudiéramos sentar en ningún momento para trazar la política exterior del Estado. Escuchemos qué dijeron en las noticias también. Está muy buena la carta. Dice: no me referiré en esta oportunidad a muchos de sus tweets o mensajes X que han sido objeto de crecido rechazo ni a otros temas que desdibujarían el sentido que pretendo darle a esta primera carta, así en ella se consignen crudezas o aparentes asperezas en el trato. Por lo pronto, presidente, desvincule a quienes han abusado de usted, que se han aprovechado de su complejísima situación y que le han hecho y continúan haciéndole terrible daño. Tan evidentes son que están en boca y mentes de cientos de miles de compatriotas. El presidente de Ecopetrol, Benedetti, la señora Saravia, dícese de ellos que lo tienen secuestrado. Créame que con esa medida adelantaría en algo la solución. Colombia requiere la unión con la confrontación caótica alimentada desde la jefatura del Estado, presidente. Evitemos entre todos un incendio social. Es posible. Sé que lo sería fácil para usted recibirme, presidente. Llore. Ojalá se animara a hacerlo, lo haría. No. Bueno, hágale usted con lo que arregla ahora. En la tercera página. Ok. Pero empieza a soltar las bombas. O sea, Juan Diego, usted va saltando de final a la mitad, Sí. comienzo. No. Es que, Julio, realmente las 2 primeras páginas son el preámbulo. Ahí no hay nada sustancioso. Pero en la tercera página, ahí sí ya prende la mecha. Y vea este párrafo donde da cuenta de lo que él ya había mencionado. Se lo voy a leer a nuestros oyentes textual. Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció 2 días en París durante una visita oficial, como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí, como persona y como su canciller. Y mucho más, cuando supe en dónde había estado. No. Me apena decirlo hoy, tarde ciertamente, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Suelta eso. Pero ¿qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar,
ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así, su recuperación, lastimosamente, no ha tenido lugar. ¿Con qué objetivo Álvaro Leiva hace esta publicación de esta carta en este momento cuando se está gestionando una consulta popular? ¿Por qué este señor, después de salir meses del cargo, pues este señor decide atacar de esta manera al presidente Gustavo Petro sin ninguna prueba, señores, sin ninguna prueba? Este señor está haciendo afirmaciones para afectar al presidente Gustavo Petro. ¿Por qué pasa esta carta y la hace pública a Colombia? Sus desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías, según algunos y otros descuidos suyos, se han registrado y se siguen registrando, señor presidente. Bien se sabe que ha caído usted en muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo, todo conocido por bocas muy cercanas a usted que lo quieren, lo estiman, que se sienten vinculados en lo personal, pero que no saben qué hacer. Conocen y conocen, pero su desconcierto por sentirse impotentes los apabulla. Sus últimas intervenciones públicas desordenadas, con amenazas desadornadas, perdón, sí, con amenazas innecesarias, calificando inadecuadamente a sus contradictores, a algunos de criminales sin serlo, incluso dejando entrever más de una vez que los considera una amenaza para la vida de muchos conciudadanos, constituyen un abuso del poder que se deriva de la jefatura de Estado que usted detenta. No mide adecuadamente el alcance de sus palabras, incita con todo ello a una lucha de clases y lo ha llegado a hacer en representación del un inexistente M-19. Como un provocador viene quedando usted. Ciertamente tuvo razón el editorial del diario El Espectador del día 23 de marzo del año que corre al manifestar: el fuego retórico del presidente Petro ha superado lo tolerable. No me referiré en esta oportunidad a muchos de sus tweets, hoy mensajes X, que han sido objeto de crédito. Sí, esa es la última parte. Pero le leo yo y le agrego esto, Juan Diego, cuando habla de su experiencia. Tranquilo. Juan Diego nos trae en un nivel alto de interpretación. Cuando habla de su experiencia. Parecen viejas chismosas estos periodistas, ¿no? No de una manera objetiva, también de este señor que está muy dolido porque Gustavo Petro lo sacó del gobierno por esto que pasó con lo de los pasaportes y demás, que está en investigación todavía y demás. Entonces hay uno que puede pensar, ¿no? Y este señor, hacer pública esta carta cuando se podría manejar contacto, ¿no? ¿Por qué lo hace? Ese es el dilema. Ahorita le vamos a tener la respuesta del presidente Petro. Como ministro del presidente Petro, dice lo siguiente: asumí la Cancillería con ánimo desprevenido, con deseos, sí, de lucirme, buscando que usted alcanzara ser un líder continental y una esperanza mundial. Pero me sorprendió desde un comienzo que no nos pudiéramos sentar en ningún momento para trazar la política exterior del Estado. Cuando iba a buscarlo, la señora Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que, además, le satisfacía algunas necesidades personales. Una vez inicié mis funciones, me di cuenta prontamente que usted no hablaba recurrentemente con sus ministros, casi nunca. Encontré que su círculo de confianza era bien reducido. Entre los ministros lo comentábamos. Yo, el mayor, me convertí en escucha de varios. El que más me insistía en que le ayudara a hablar con usted fue su primer ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se dice que en la primera crisis usted lo reemplazó sin haberlo recibido. Y me correspondió nombrar a Armando Benedetti. Me dijo usted que hablara con él, lo citó en mi apartamento, lo que ya nos contó Llorelli. Pero luego habla de las grabaciones y dice lo siguiente: el enredo de las grabaciones de voz, Sarabia Benedetti, dadas a conocer por la revista Semana, sigue manteniendo en vilo su gobierno. Y actualmente mucho más por las informaciones suministradas el pasado miércoles 16 de abril por su canciller desde Osaka, Japón. Lo que demuestra una vez más que usted sigue siendo víctima de esos cuestionados funcionarios, a lo que se suma que usted no ha logrado escapar
de la personalísima trampa que lo destruye siempre más. Grave, sin duda, estimado presidente, y sí que le guardo estimación. Si lo estimara como fuera, que no lo hiciera. Imagínense en este señor. Definitivamente se sale del corazón de muchas personas que lo consideraban un político decente, señores. Esto que acaba de hacer es algo muy bajo contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de todo, señores, sin ninguna prueba. Y el último párrafo es realmente contundente, porque dice: no me referiré en esta oportunidad a muchos de sus tweets. Y dice enseguida: por lo pronto, presidente, desvincule a quienes han abusado de usted, que se han aprovechado de su complejísima situación y que le han hecho y continúan haciéndole terrible daño. Tan evidentes son que están en boca y mentes de cientos de miles de compatriotas. El presidente de Ecopetrol, Benedetti, y la señora Saravia. Dícese de ellos que lo tienen secuestrado. Créame que con esa medida adelantaría en algo la solución. Colombia requiere la unión, no la confrontación caótica. Bueno, y ahí ya, atentamente, Álvaro Leiva. Yo en ningún momento le fallé, presidente. Me jugué entero por usted y la causa. Ni un solo reclamo me puede hacer. Mas, sin embargo, fueron surgiendo discrepancias y hechos de fondo que me fueron alejando, sin traición alguna de mi parte, porque en mi formación y en mi carácter no cabe esa palabra. Es que soy hijo del destierro con toda mi familia, hermanas y hermanos incluidos, por no haberse prestado mi padre a una traición. Ejemplo enorme recibí. Bueno, señores, esta es la carta que el señor Leiva publica. Por supuesto, ya hay reacciones de parte de mucha gente, sobre todo de la oposición, que va, mejor dicho, a hacer comidilla toda esta semana frente a esto. Van a decir que hay que exigir que el presidente se haga un examen de drogadicción, por lo que dice su ex canciller, ¿no? Pues David Porras le dice al señor aquí Leiva, ¿no? Claramente su lealtad a Efraín Cepeda y el viejo Partido Conservador que tanto daño le ha hecho al país, pues ojalá fuera a la idea de Álvaro Gómez y al Estado colombiano. Señor Leiva, ya está muy viejo como para actuar con militancia ciega y no con principios, dicen acá. Otra persona le dice: señor Leiva, el que nos ha producido total desencanto es usted. No le cumplió el mandato popular y sus actuaciones en la Cancillería al presidente, y con el tema de los pasaportes tampoco fue transparente. Usted posó como demócrata y amigo de hacer cambios, pero llegado el momento nos falló. Señor, la lucha de clases no es algo que se invita o promueve, es una condición objetiva en las relaciones productivas. Así, de falacia en falacia, se construye la narrativa de que el rebelde debe ser conciliador, abstenerse de la confrontación argumental. Esta carta habla mucho mal de usted que de Gustavo Petro, ¿no? Esta carta lo muestra a usted como lo que es: pésimo humano. Un tipo sin honor, sin lealtad, traicionero, aprovechado, envidioso, ya que a sus 80 años sigue sin entender que uno puede pensar lo que quiera, pero no decirlo, ¿no? Este señor piensa, pero sin pruebas, ¿no? La carta de Álvaro Leiva no es una opinión, es un testimonio gravísimo de abuso de poder, amenazas veladas, captura del presidente por un círculo íntimo y descomposición institucional. No es posible seguir actuando como si nada hubiera pasado. El Congreso debe citarlo a sesión. Por ahí va, reservada, y abrir control político al presidente. La Comisión de Acusaciones debe iniciar investigación formal. La Procuraduría y Fiscalía están obligadas a actuar frente a lo que podría construir una desviación grave del poder. Y los medios tienen el deber de romper el silencio. Como lo rompen estos periodistas, hablando como si fueran viejas chismosas. Pues aquí tenemos la respuesta del presidente Gustavo Petro, y dijo lo siguiente: la única manera para que la prensa publique cartas es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. Y se pregunta: ¿es que París no tiene parques, museos, librerías más interesantes que el escritor para pasar 2 días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París? Muchísimo más interesantes que el escritor. Es lo que pregunta acá. Y pues Lorena Mesa dice: gran método para distraer a la opinión y al pueblo del llamado a la democracia. No caigamos, señores. Consulta popular, si no, es que quieren distraer, señores. Preciso en este momento, ¿no? Total respaldo, presidente. Al fin quedó en evidencia quién fue la fuente que difundió los rumores sobre una supuesta adicción a las drogas, ¿no? Buscan dañar la consulta. Esto es lo que buscan, señores. Ahí Álvaro Leiva como que sacó las uñas.
Fuerza Petro, nunca en mis años había visto tanto ataque sistemático y del burdo contra la dignidad de su cargo. Lo particular aquí es que además de la oposición, pues viene de gente en la que confiaste con altos cargos y por ahí debe ser para usted la reflexión. Adelante. Y es que nos podemos dar cuenta sobre esto que está publicando Leiva. Miren, señores, cuántos ministros tuvo que echar él por darle la oportunidad y ahorita están hablando pestes, como está el señor Alejandro Gaviria, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo. Claro, los uribistas también se pronunciaron y salieron a decir, resumen de la carta de Leiva, Laura Sarabia satisface las necesidades sexuales de Gustavo Petro. Hágame el favor, imagínense en eso. Gustavo Petro se perdió 2 días en París para consumir drogas. Empiezan a rajar del presidente. Gustavo Petro no está mentalmente bien y tiene problemas psicológicos. Gustavo Petro y Armando Benedetti han consumido pues polvo blanco juntos. Armando Benedetti, Ricardo Roal, Laura Sarabia lo tienen secuestrado, dice aquí un uribista, ¿no? Por supuesto, aquí uno de sus defensores es el señor Gustavo Bolívar, que salió a decir pues también que cómo se le ocurre este señor decir todas estas cosas y está a prueba su deslealtad. Y una persona que ha hecho la tarea, que ha trabajado, que naturalmente ha tenido diferencias, que ha dicho lo que ha tenido que decir en su momento y que me imagino que como nosotros debe quedar absolutamente impactado con las declaraciones de Álvaro Leiva Durán. Don Gustavo, gracias por estar con nosotros en la W. ¿Qué vamos a hacer? Julio, ¿Qué opina usted muy de buenos esto? días. Hola Julio, muy buenos días a ustedes. Sí, pues obviamente impactan estas palabras, sobre todo porque quienes en algún momento somos llamados a colaborar con una persona, en este caso el presidente Petro, pues lo primero que tenemos que tener es lealtad. Yo no sé si lo que el ex canciller Leiva escribe en esa carta sea cierto, pero me parece que es un acto de lealtad aceptar un cargo, disfrutar del cargo y después salir a decir estas cosas, independientemente de si sea cierto o no. Don Gustavo, obviamente Álvaro Leiva, y bueno, hay algunos funcionarios que se van molestos, pero Álvaro Leiva es un hombre que tiene más de 80 años. Es un hombre que ya ha tenido pues todas las responsabilidades que le ha dado el servicio público, ha demostrado que se ha comprometido con el tema de la paz. Pero es que volvemos a lo mismo. No voy a entrar en detalles personales del presidente, porque no me corresponde, pero que él se meta en esos detalles personales y que insista en lo que muchos de ustedes piensan, y es que el presidente está secuestrado por unos funcionarios, y ustedes lo piensan, y se lo han dicho a él, y se lo hicieron saber en ese famoso Consejo de Ministros. Y el presidente, pues, con todo respeto les dice, sí, muchas gracias por sus opiniones, pero las cosas siguen igual. ¿Usted cree que pueden seguir igual? Correcto, Julio, mira, ahí das la razón. Cuando nosotros hemos tenido que decir cosas dentro del ejercicio de nuestros cargos, las hemos dicho. Pero no es que al día siguiente de una renuncia o de salir uno del gobierno uno empieza a decir cosas. Me parece eso de quinta, ¿verdad? Porque los gobiernos manejan unas situaciones muy difíciles, muy complejas, que son difíciles de explicar. Puede que, digamos, parte de lo de la carta del ex canciller nosotros la hayamos reclamado, que era el aislamiento del presidente a nosotros en ese momento, algunos miembros del gabinete. Lo demás a mí nunca me consta. Yo pues conozco al presidente Petro ya hace casi 10 años, he compartido con él muchas veces, incluso en mi casa en Miami, en mi hotel de Girardot, hemos estado con su familia, nunca le he visto comportamientos de drogadicción, nunca, lo puedo jurar, nunca he visto un solo síntoma de que, porque uno conoce al drogadicto, de que lo esté haciendo. No estoy diciendo que no lo haga, porque no me consta tampoco, pero digamos, en el tema del aislamiento del presidente, en su momento sí lo dijimos. Laura Sarabia no nos está dando acceso al presidente. Es cierto que hay ministros que han salido de sus carteras sin haber tenido que hablar con él. Sin embargo, él sí nos dijo una cosa clara en esa reunión, y es, todos tienen mi chat, con todos converso, así que no es tal, digamos, el aislamiento ha sido personal, digamos, face to face, pero nunca ha pasado que uno le pregunte al presidente algo por su chat, por lo que manejamos internamente, y él no contesta, él siempre contesta. Eso fue, hasta ahí, digamos, lo que yo puedo decir sobre esa carta. Parcialmente, algunas cosas son ciertas que me constan, las que no me constan, pues no puedo decir nada. Sí, doctor Bolívar, pero ¿usted por qué cree que se llegó a este punto? Muchos dicen que se le prometió algo a Álvaro Leiva y él salió a hablar después de que el gobierno le habría quedado mal. ¿Usted por qué cree que se llegó a este punto? ¿Por qué el ex canciller ya después de tanto tiempo da por hablar o da por escribir esta carta? ¿Qué cree que pasó durante estos meses? ¿Hubo un cortocircuito entre ustedes y Álvaro Leiva, evidentemente, o qué ocurrió? Exacto, es que en eso radica la deslealtad. Entonces, si se le cumple, no sé qué le habrán prometido. Si se le cumple, entonces no dice nada.
Y ha pasado con otros ministros. Se van y al otro día están hablando mal del presidente. ¿Por qué no renunciaron cuando eran funcionarios? ¿Por qué no renunciaron cuando eran ministros si estaban viendo comportamientos anómalos? Porque eso era el deber ser. O sea, uno, si ve algo con lo que no comulga, o si ve algo que no le gusta o que está interfiriendo su labor, pues uno renuncia. Pero se mantuvieron en el cargo y una vez salen, entonces ahí sí empiezan a hablar. Pero, Gustavo, usted dice que independientemente o no que sea cierto, es que acá no, porque es que es muy grave todo lo que se dice. Y hay cosas que por lo menos tienen coincidencias. Cuando él habla del viaje a Francia, es claro que el presidente hubo un momento que no se sabía dónde estaba. Y él insinúa, ahí lo deja insinuado en la carta, cuál era el motivo. Bueno, lo dice. Y señala además que las autoridades francesas de alguna manera lo supieron. Pero eso nunca se le explicó a los colombianos. ¿Qué fue lo que pasó con el presidente en Francia? Sí, no, muy difícil saber porque pues no estuve en ese viaje. Ha habido, digamos, comentarios de diferentes viajes o, digamos, retrasos del presidente en algunas ocasiones, pero, digamos, quienes manejan la agenda son quienes deben saber esa respuesta. Si usted mira, el progresismo nunca ha estado en el Palacio. Nosotros estuvimos en el Palacio 3 días, los 3 días que duró Jorge Rojas, porque primero estuvo Laura, después estuvo Liscano, después estuvo Laura, después estuvo José Ramón, ¿cómo se llama? Del Partido Verde. Después volvió Laura y ahora está Benedetti. Nosotros estuvimos 3 días en la Casa de Nariño, que fue los 3 días que estuvo Jorge Rojas. Incluso yo le hice el comentario a manera de chiste y me dijo, respéteme que fueron 4. Entonces serían 4 días que el progresismo, la izquierda, el proyecto que acompañó a Gustavo Petro durante muchas décadas ha estado en la presidencia, en el centro del poder. Eso siempre han estado personas ajenas a esta causa, hay que decirlo. Y nosotros entonces no sabemos qué ha pasado allá adentro. Escucha unos comentarios de pasillo y todo, pero que nos conste de todo lo que han hablado, nada. Sí, pero director, ahí de todas formas sí vale la pena diferenciar muy bien un asunto que es del resorte personal del presidente y lo que es el gobierno. Y en este caso, pues, yo quiero preguntar algo directamente del gobierno, porque el presidente y que se tome un trago o que consuma, eso es de su fuero interno, por lo menos desde mi perspectiva. Pero dice en la carta el exministro Leiva que las últimas intervenciones públicas del presidente han venido con amenazas innecesarias, calificaciones inadecuadas a sus contradictores, incluso señalando a algunos de criminales sin serlos, dejando entrever que hay algunos a quienes consideran una amenaza para la vida de los colombianos y que no mide el presidente el alcance de sus palabras, incitando con todo ello a una suerte de incendio social. ¿Usted no cree que el ministro Leiva, en este llamado de atención, en este párrafo que le envía al presidente, tiene razón? Tal vez, pero hay que hacer contexto, porque cuando el presidente Petro asume la presidencia, lo hace con toda la grandeza de conformar un gabinete y de marchar hacia un acuerdo nacional. Y lo hace con mucha generosidad, llama exministros de otros gobiernos a que le colaboren en su gobierno, hace un acuerdo con el Congreso. Pues el primer semestre ustedes recuerdan que pasamos la reforma tributaria, se pasó también el Plan Nacional de Desarrollo, venían todas las cosas muy bien, pero cuando empieza esta carrera tan prematura por la presidencia de 2026, en la que todo el mundo empieza a desmarcarse y empieza toda esta loca carrera por las fake news y las calumnias y el presidente y las tergiversaciones y el desconocimiento de su obra de gobierno, etcétera, yo siento que el presidente se va sintiendo como el animal herido y en ese momento es que él empieza a tener estas actitudes que nosotros ya lo hemos visto últimamente, que son de estar a la defensiva. Yo en algún momento dije, presidente, no hay que estar a la defensiva. Deje los que hablen, déjenos este trabajo a nosotros. Los alfiles salimos y defendemos, o salimos, y es lo que hemos hecho. Salimos y contestamos, etcétera, pues usted céntrese. Pero él está... Bueno, esta es la defensa de Gustavo Bolívar frente al presidente Gustavo Petro. Por supuesto, ya salieron a hablar algunos, a decir unas cosas que definitivamente, como la señora Vicky Dávila, sale diciendo: Álvaro Leiva, el ex canciller de Gustavo Petro, deja clara en esta carta quién gobierna Colombia y bajo qué circunstancias. Una compleja y sabida y dura realidad, dice acá, ¿no? Otra persona dice: viejo tendenciero y falso. Con razón el presidente lo echó. De pronto vio en usted que era de otra cara, ¿no? Y hoy nos da la razón. El de un tipo resentido y vengativo. Bien, presidente Gustavo Petro, por haber sacado a semejante tipo tan deprimente, dicen acá, ¿no? Entonces ya la gente empieza a hablar, haciéndole el favor a la ultraderecha. No sabemos por qué tomó la decisión este señor de decir todo esto del presidente Gustavo Petro sin ninguna prueba, ¿no? David Racero, por ejemplo, tan absurdo como delirante toda esta carta aparentando explicar culpas propias y ajenas solo para pedir una cita al presidente. ¿Qué es lo que pretende Leiva? ¿Es una maniobra para presionar algo?
Entre sus aparentes buenas maneras y su supuesta preocupación por el presidente o el país, se evidencia que se desesperó por llamar la atención de alguien a quien la opinión pública ya relegó al olvido. Ante un ocaso sin reflectores, se apela al truco fácil de atacar a Petro con mentiras. La frase de Enrique de Bordón dice: París bien vale una misa. Hoy se actualiza: París bien vale perdérsele a Leiva, dicen acá, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan sobre esta carta del señor Álvaro Leiva? ¿Delirante? Tal vez sí. Y es que aquí Beto Coral lo dice, una carta llena de chismes sin una sola prueba, como lo dijimos. Álvaro Leiva eligió el camino de los infames a Armando Benedetti y Laura Sarabia. Triste final para quien hablaba de paz y reconciliación. Les importa todo menos el país. Al final resultaron ser hienas sin pudor, devorándose entre ellos. Y al parecer sí, señores. Isabel Zuleta dice, el señor Álvaro Leiva está desesperado. Sin el poder que tanto anheló en su vida, no tiene sino la posibilidad de despotricar del presidente. Sus señalamientos son la demostración inequívoca de su rabia por no tener el lugar que soñó en el gobierno. Y aparentemente sí, ¿no? Se ve una rabia, se ve un resentimiento frente al presidente Gustavo Petro. Ya ustedes verán cómo va a atacar el uribismo con esta carta y va a exigir cosas como un examen toxicológico al presidente y demás, ¿no? ¿Saben cuál es la razón más poderosa de por qué este señor Leiva está publicando esta clase pues, de injurias contra el presidente Petro? Miguel Ángel del Río lo dice, lo de Leiva es penoso, debido al hecho de que el presidente no lo recibe en su despacho, decide publicar su prudente ocultamiento de la verdad, a la manera de San Agustín, ¿no? Es decir, su moral selectiva está superditada a una petición burocrática, el triste final de un hombre ambicioso, ¿no? Al parecer este señor quería un puesto de alto rango y demás después de la Cancillería, y como no se lo dieron, pues decide pues publicar esto, ¿no? Por supuesto, María Fernanda Cabal, que es la primera que salta cuando sucede este tipo de cosas, dice lo siguiente: esto es de la mayor gravedad. Álvaro Leiva le confirma al país que Petro es drogadicto. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía problemas de drogadicción, sin ninguna berraca prueba, señores. Esto lo están afirmando y esta gente parece corrillos de chisme y chisme cuanto sea para destruir al presidente. Ella dice, lo que les contábamos, Petro debe someterse a exámenes médicos que determinen su capacidad para manejar el Estado. Este resultó siempre un secreto a voces. Esto era lo que sabía María Jimena Duzán, dice aquí la señora María Fernanda Cabal, y así continuarán todo el día. Luis Carlos Vélez, el excanciller Álvaro Leiva, asegura en esta carta radicada en Palacio que el presidente Gustavo Petro es drogadicto, y así lo van a tener todo el berraco día. Leiva resultó ser un tipo realmente despreciable y pues realmente no confiable, y pues también una deslealtad terrible. Y es que Celso Crespo lo deja en evidencia. Ahora sí les parece confiable Leiva a la prensa corporativa de derecha, ¿no? Ahora sí, pero cuando enfrentó a Thomas Gret, empresa privada involucrada en irregularidades y monopolio en la licitación de pasaportes, al mismo tiempo que era una empresa encargada de escrutar elecciones en Colombia, lo descalificaban. Ahora, como hay unos ataques frente al presidente Gustavo Petro, ahí sí les gusta, ¿no? Ahí tenemos un doble rasero. Y Leiva está muy dolido porque no le dieron más puestos. Esto es lo que pasa. Colombianos, hasta acá este video, por favor, pues compartan para que se den cuenta lo bajo que ha caído Álvaro Leiva, ¿no? En vez de manejar esto de una forma privada con el presidente, no, decidió publicarla y armar un mierdero, ¿no? Darle comidilla a estos periodistas cizañeros y a esta oposición tan recalcitrante. Muy amables y hasta pronto.